Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? En esta nueva modalidad ahora de tener que enseñarles a través de un teléfono, una cámara, porque no podemos ir al colegio. Pero eso no quita que aprendamos matemáticas. Y el tema que vamos a ver en el día de hoy es fracciones. Es un tema evidentemente que a ustedes no les gusta mucho, pero a veces uno se pone a pensar por qué no les gusta. Y quizás porque no las entienden bien. La idea es justamente que ustedes las entiendan. Entonces vamos a empezar desde el principio, despacito, y con todos los ejemplos que yo les pueda llegar a dar para que después ustedes puedan hacer los ejercicios que la señora les dé sin ningún tipo de problema. Así que empezamos con fracciones. Bueno, les comento una cosa. Los números naturales se utilizan para contar, como dice ahí, y para expresar cantidades enteras. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, tengo un caramelo, tengo 2 autos, tengo 3 pelotas, 4, 5, 6, 15 años, 16 años, todos esos son números enteros. Son números que ustedes venían manejando hasta ahora sin ningún tipo de problema. En cambio, cuando nosotros a ese número entero ya lo vamos a dividir, no se convierte en un número entero. Pasa a ser un número con una palabrita rara que se llama número racional. ¿Qué significa eso de que es un número racional? Que evidentemente no es un entero, sino que es una parte del entero. Justamente ahí es donde entran las fracciones, en los números racionales. Ahora, ustedes saben perfectamente que las fracciones, porque alguna vez vieron fracciones, están formadas por 3 partes que son las más importantes. Se las voy a escribir acá para que ustedes las vean. Por ejemplo, yo tengo una fracción 3/5. Muy bien. Esta fracción está constituida por 3 partes. La primera parte es la parte de arriba, que nosotros vamos a llamar numerador. La segunda parte es una raya, que es la raya de fracción o raya divisoria. Y la tercera parte es una de las partes más importantes, que se llama denominador. Entonces, la primera parte, digamos el número de arriba, lo vamos a llamar numerador. Y la parte de abajo, denominador. Todo esto constituye una fracción. Entonces, ¿qué estoy leyendo ahí? Estoy leyendo 3/5. ¿Qué significa leer 3/5? 3/5 significa leer de la siguiente forma. Yo tengo un entero, algo, un chocolate, una pizza, una galletita, que la voy a dividir en 5 partes iguales, de las cuales voy a únicamente utilizar 3. Vamos a la hojita que yo imprimí. ¿Qué dice? Que el numerador es la cantidad de partes iguales en que se divide el entero. Es lo que acabamos de ver. Y que el denominador, en cambio, es la cantidad de partes divididas por ese entero que son iguales. El numerador son la cantidad de números que yo voy a agarrar de las partes que dividí. Yo sé que esto es medio loco, medio raro lo que les estoy diciendo, pero vamos a ver a un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Yo tengo un chocolate. Me compré
este chocolate. ¿Y qué pasó? Las tabletas del chocolate, ¿no es cierto? Son 10. Tengo un chocolate con 10 tabletas. Pero no me voy a comer todo el chocolate porque si no mi mamá me va a matar y me va a agarrar un ataque de hígado terrible. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar 2 tabletitas del chocolate. Entonces, ¿qué pasó acá? Que el chocolate, un chocolate que yo tenía, no fue comido en su totalidad, sino que me comí una parte del chocolate. ¿Cómo lo vería yo esto en fracción? De la siguiente forma, miren, si yo me quiero comer 1 y 2 partes del chocolate, sería 2 partes que me como del chocolate, raya de fracción sobre, significa, la raya de fracción siempre va a utilizar la palabra sobre, la cantidad de partes que está dividido el chocolate, que son 10. O lo que sería quizás más fácil para ustedes, primero es ver el denominador, o sea, la parte de abajo. Entonces, ¿qué hago? Pienso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes tiene mi chocolate. Perfecto. ¿Cuántas partes me voy a comer? 2. Y lo voy a poner arriba. Acuérdense siempre que el denominador es la cantidad de partes en que yo divido al entero. Y el numerador es la cantidad de partes que yo tomo de ese entero. Vamos a ver ahora otra hojita más que yo les puse acá para que entiendan que no solamente las fracciones son fracciones y nada más, sino que tienen distintos nombres. Están las fracciones que son propias, las que son impropias y las que son aparentes. También están las de número mixto, pero la de número mixto la vamos a ver un poquito más adelante, porque yo no les quiero hacer mucho lío en la cabeza. Quiero empezar de cero con esto. ¿Qué son las fracciones propias? A ver, Senio, ¿qué son las fracciones propias? Son todas aquellas fracciones donde el numerador, que está acá, va a ser siempre más chico, más pequeño, un número menor, al denominador. Entonces, por ejemplo, ejemplo de fracciones propias son 4/6, 2/9, 5/8. Fíjense, todos estos numeritos que hice yo acá, todos estos tienen la particularidad de que el denominador es más grande, fíjense, y el numerador siempre es más chico. Por eso son fracciones propias. Pero, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, invierto esto? ¿Qué pasaría si de repente tengo una fracción donde el numerador es más grande que el denominador? Opa, ahí tendré un problema nuevo. ¿Por qué? Porque estas fracciones dejarían de ser fracciones propias para convertirse en fracciones impropias. ¿Y por qué impropias? Otra vez, porque el numerador es un número más grande que el denominador. Por ejemplo, ejemplo de fracciones impropias. 11/4, 12/3, 5/2. ¡Upa! Entonces, estas fracciones son impropias. Y estas fracciones son propias. ¿Entendimos cuál es la diferencia?
La diferencia es siempre, siempre el numerador. El numerador nos va a decir si son fracciones propias o son fracciones impropias. Ahora, ¿qué pasaría como si ustedes estuvieran en el aula y la seño estuviera en el pizarrón explicándoles? Ustedes le preguntarían, seño, ¿qué pasa si yo de golpe tengo una fracción que tiene el mismo numerador, el mismo número, ¿no? Y el mismo denominador. Ah, pero esta es la re fácil. Esta es una fracción que se llama aparente. ¿Y por qué se llama aparente? Porque los dos números son iguales. ¿Y qué significa eso en la vida real? Significa que mi mamá me regaló el chocolate, que está dividido en 10 partes iguales. ¿Sí? ¿Y qué hice con el chocolate? Me lo comí todo. Entonces, evidentemente, si de las 10 partes que estaban divididas en mi chocolate, yo me comí las 10 partes, me comí un chocolate. ¿Qué significa esto? Que nos va a dar como resultado, en este caso, 5/5, nos va a dar como resultado un entero. ¿Por qué? Vamos de nuevo. Porque el numerador es el mismo número que el denominador. Entonces, fui tan egoísta que me comí todo el chocolate yo sola. No lo repartí a nadie. Esta es la base de fracciones. Una base muy base. Es como para decirle, bueno, chicos, acá están las fracciones y vamos a empezar a conocerlas. Voy a mi chocolate y simplemente voy a hacer algo que es muy, muy sencillo. Primero, voy a hacer yo el ejercicio. ¿De qué forma? De esta. ¿Cómo pongo mi chocolate en fracción? Lo voy a poner de esta forma. ¿Cómo está dividido? ¿En cuántas partes iguales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Raya de fracción, denominador 10. Pero esta vez voy a ser buena y le voy a dejar algo de chocolate a mi mamá y me voy a comer 1, 2 y 3 porciones. Entonces, ¿cuál sería el numerador? Sería la cantidad de porciones que yo me comí. 3 décimos. Y se lo llama así, 3 décimos. ¿Sería una fracción como? ¿Propia o impropia? Propia. ¿Por qué? Porque el numerador es más chiquito, es un número menor al denominador. Voy a otro ejemplo. Tengo una pizza. Sí, mami hizo una pizza esta noche riquísima, mozzarella, jamón, aceitunas. La dividí en ¿cuántas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mamá la dividió en 8 partes. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Primero voy a escribir el denominador. ¿Por qué? Porque es la cantidad de partes en que mamá dividió la pizza para repartir a la familia. Y yo, como tenía mucho hambre, le dije, ma, ¿me das 5 porciones? Más allá de que mamá se enojó, me dio 5 porciones. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Comí 5 porciones. Me quedaron 5 octavos. Ahora, ¿cuánto le quedó a los demás? Eso, a ver si ustedes lo pueden lograr. Y ver qué fracción le correspondería a la parte que quedó. Yo estoy segura que si ustedes entendieron esto,
son capaces de hacerlo. ¿Sí? Por el momento, empecemos con esto. Después vamos a ir avanzando con el tema de fracciones y vamos a ver número mixto, fracciones impropias, un poco más detalladamente, pero esta es la base. Yo creo que a partir de acá las seños van a empezar a darle ejercicios para hacer. Y estaría re bueno que ustedes lo hicieran. Consejo, siempre en hoja cuadriculada, porque es mucho más fácil, mucho más sencillo de que ustedes agarren la regla y puedan dividir siempre en partes iguales. Por el momento, lo que sí les voy a dejar es lo que les escribí acá para que lo tengan como consulta. Los que les escribí acá para que lo tengan como consulta. Y acuérdense que nuestro tema, adivinen cuál era, fracciones, y que las fracciones son divertidas. Beso.